entrada de falsos maestros en las iglesias. Era un momento difícil y encima, por decirlo humanamente, Pablo está preso. Ya no puedo estar allí. No puedo combatir yo. Pero es Dios el que combate por nosotros. Y por eso Pablo le va a dar ciertos consejos importantes a Timoteo, su discípulo amado, aquel que tenía la carga prácticamente de ser el sucesor del apóstol Pablo. Timoteo había pasado como 20 años sirviendo al lado de Pablo. Había hecho los viajes misioneros con él, había resuelto problemas con él, había enfrentado luchas con él, había estado preso con él. Y ahora Pablo le está diciendo algunas cosas que eran trascendentes. Pablo no iba a estar más. Y Timoteo tenía que tomar la posta. Era un tiempo de crisis. Un tiempo de crisis, pero que Dios sigue siendo el soberano. Y si ustedes se fijan, una de las cosas que dice aquí en el capítulo 2, versículo 19, en medio de todo este panorama histórico, fíjense lo que Pablo dice: pero el fundamento de Dios está firme. Miren, hermanos, puede darse vuelta el mundo. Puede ser que Maduro nunca salga de la presidencia. Ojalá que sí. Pero bueno, no me voy a meter en política, perdón. Pero Dios sigue estando en el trono. En todas las cosas. Y Pablo, en medio de la circunstancia terrible, difícil, se veía todo oscuro, los falsos maestros entrando en la iglesia, muchos apostatando de la fe. Dice: el fundamento de Dios está firme. No nos preocupemos por la obra de Dios, preocupémonos por lo que nosotros debemos hacer en la obra de Dios. Y por eso Pablo veíamos que le decía a Timoteo, la primera de las cosas que hablamos hace unos domingos atrás: Timoteo, tú debes seguir cumpliendo tu función. Porque en medio de las pruebas y las dificultades era fácil renunciar. Cuando todo está bien, todos tiramos manteca al techo, no sé, mantequilla al techo, no sé si se usa esa frase acá, ¿no? Allá en Argentina decimos, bueno, tiramos manteca al techo, como decir, tiramos papelitos, todo está bien. Pero Timoteo, tú, en medio de las circunstancias, tienes que seguir cumpliendo tu función. Y tu función, como veíamos al principio del capítulo 2, es el ministerio, el servicio, el entrenar a otras personas, el encargar, el traspasar la carga a otras personas fieles para que la obra continúe. Las circunstancias no pueden parar la obra de Dios. Las personas no van a parar la obra de Dios. Y tú, Timoteo, tienes que cumplir tu tarea. Hermano, tú tienes que cumplir tu tarea. La función por la cual Dios te alcanzó. En la iglesia, en la familia, en el hogar, en la sociedad. La gran pregunta que tú tienes que hacerte siempre es: Dios, ¿qué quieres de mí? Es lo que Pablo hace cuando Dios lo para en seco allí cuando iba camino a Damasco, y este testarudo apóstol Pablo, que ahora está muriendo por causa de su fe, allí hizo la pregunta más importante: Señor, ¿qué quieres? Ya. Cumple tu función. Pero después veíamos también que él le decía: consérvate fiel. En medio de toda tanta deserción que había, en medio de tantos falsos maestros, Timoteo, tú tienes que permanecer fiel. Hermanos, estamos en tiempos en que el cristianismo que vemos es un cristianismo que se está alejando de los conceptos de Dios. Algunos dicen que este libro no es la palabra de Dios, que contiene algo de la revelación de Dios. Algunos críticos modernos dicen: no es lo que el texto dice, sino lo que tú sientes que el texto dice, lo que vale la pena. Tú eres en realidad el que le da significado al texto y no el texto el significado que tiene. Hermanos, estamos en tiempos complicados. Pero tú, Timoteo,
tienes que ser fiel. Tienes que pararte firme en las convicciones que tienes y seguir adelante. Aunque el tsunami venga en contra, yo me quedo allí. ¿Amén? No es fácil, porque Pablo estaba diciendo eso desde una cárcel. Pablo muere decapitado en las afueras de Roma por una espada romana. No podía ser quemado porque él era un ciudadano romano. No podía ser tirado al foso, a la arena romana, porque él era ciudadano romano. Entonces la forma de ejecución fue por una espada romana, fue decapitado por causa de su fe, poco después de que escribió esta carta. Por eso es tan importante lo que él dice. Él está dejando el legado. Timoteo, cumple tu función. Timoteo, consérvate fiel. Hermanos, por favor, lo más importante que tú vas a poder dejar de legado a tus hijos, a tu entorno, a los que están a nuestro alrededor, es qué tipo de vida tuve, qué fidelidad a Dios tuve. No importa cuánto dinero tienes en el banco, cuántas casas, cuántos autos. Lo trascendente es tu fidelidad. Y aquí yo quiero mirar con ustedes, porque hay otra cosa que Pablo le pide a Timoteo. Es que Timoteo debía conservar o cultivar la pureza en su vida. No sé si tienes allí, no sé si me fue el PowerPoint, si quieres acompañarme a través de él. Pero en los versículos 19 al 25 de 2 de Timoteo capítulo 2, él le va a desafiar a vivir una vida de santidad y de pureza. Hermanos, no es popular hablar de santidad, ¿no? No es popular hablar de lo que es el pecado y lo que deshonra a Dios. Y acá Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, tú tienes que conservarte fiel y puro, como siervo de Dios, como ministro del Evangelio, como pastor que era Timoteo, como misionero. Tienes que cuidar tu vida de santidad. Hermanos, la santidad está siendo pisoteada en este tiempo. En medio de las iglesias, hay iglesias que hoy aceptan en su liderazgo personas con una tendencia sexual, homosexual. Sí, es cierto. Hay pastores homosexuales. Y el desafío de Pablo a Timoteo, tú tienes que conservarte fiel. Versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y los otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Pero porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad. Déjenme remarcar dos frases. Versículo 19, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 22, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La primera cosa que encontraste allí, cumple tu, dice, disciplinas cristianas, y allí dice, conserva o cultiva la santidad, o conserva tu pureza, algo así. ¿Está? Y aquí
Pablo le dice a Timoteo que tiene que vivir una vida de santidad. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿cómo podemos vivir en santidad en estos tiempos tan difíciles? Allí, excelente, hazme otro clic, por favor. Ahí dice, y la pregunta es ¿cómo? Es una pregunta, creo, lógica, ¿no? ¿Cómo puedo vivir en santidad en medio de este mundo maligno y perverso que va en sentido contrario? Tú, joven, jovencita que estás aquí, ¿cómo puedes vivir en santidad cuando en el colegio te dicen que tienes que darle libertad y rienda suelta a tu sexualidad? O a los adultos que ya no hay problema, tú puedes mirar cualquier película de cualquier tenor. Y los creyentes van asumiendo y aceptando toda la filosofía de este mundo. Nos vamos acostumbrando, estamos en medio de este acuario y nos vamos acostumbrando a la temperatura que nos ofrece el ambiente, ¿no es cierto? Ya lo que antes te horrorizaba, ya no te horroriza. Qué triste, hermanos, que vamos perdiendo la sensibilidad a la santidad. Espero que no te pase a ti. Y en esta iglesia, el propósito es honrar la palabra de Dios en cada una de las clases y a nuestros jóvenes enseñarles la palabra de Dios y lo que Dios dice de esas cosas. No lo que la gente piensa, no que es de una sociedad anticuada, no que el sexo prematrimonial está permitido, sino lo que la Biblia dice. Eso es lo que debemos seguir. Y Pablo le dice a Timoteo, tienes que apartarte, tienes que huir. Y esa es la primera de las instrucciones. Si me hace clic, por favor, Andrés. La primera de las, vamos a ver tres cosas rápidamente, fundamentales, tres instrucciones fundamentales que Pablo le da a Timoteo para que se conserve puro y que Dios, a través de su palabra, te da a ti y a mí para que los conservemos puros. Para que cultivemos la pureza en nuestros días. Hermano, no te relajes. Es muy fácil relajarse. Y es muy fácil empezar a bajar las barreras, a aceptar cosas que no son correctas, que son pecaminosas. Y Timoteo estaba en un gran peligro. Y Pablo le dice, tienes que apartarte, tienes que ir, tienes que ser santo. Porque Dios es santo. Podríamos mirar otro pasaje cuando Pedro dice, sed santos, porque yo soy santo. Si Dios es tu Padre, Él es santo y exige de sus hijos santidad. Porque somos hijos de un Dios santo. De tal palo debe estar la astilla. Y aquí, ¿cuáles son esos tres principios fundamentales? Lo primero es abandona las pasiones pecaminosas. Tienes que decir no, apártese de iniquidad, dice el versículo 19. Es el consejo de Pablo a Timoteo, el viejo misionero, al joven pastor. No está hablando con un improvisado. Pablo no está hablando con alguien que recién conoce a Cristo. Está hablando con un siervo de Dios por años. Pero igual, no importa los años que tengas en Cristo. No importa la trayectoria, no importa los cursos bíblicos que hayas hecho. No importa si hiciste un instituto bíblico, si leíste libros, si leíste toda la Biblia tapa a tapa. Lo importante es que te mantengas siempre con las convicciones correctas y las actitudes correctas. Apártese, huye. La palabra huye es un imperativo, no es una opción. Una de las cosas que yo creo que a veces hacemos es que nos quedamos ahí. Bueno, no lo tomo, pero tampoco arranco. Huye, es el consejo de Pablo. Huye de las pasiones juveniles. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios, el concepto de la palabra huir es arrancar como un fugitivo. Es la idea de alguien que lo están persiguiendo y que no se quiere dejar atrapar. Hermanos, el pecado todos los días nos asedia, dice la palabra de Dios en Hebreos. Todos los días el pecado está golpeando la puerta de tu corazón. Jovencita, no tan jovencito,
los que tenemos algunas canas, los que no tienen canas ni nada. Huye, arranca, porque el pecado te quiere alcanzar. Huye de las pasiones juveniles. La pregunta es, y lo primero que tenemos que entender de este concepto de abandonar las pasiones, ¿qué son las pasiones? Está hablando de los deseos, y por lo menos podremos clasificarlas. Pablo le ha hablado a Timoteo varias veces sobre este concepto. Pero hay placeres, la pasión de los placeres, diferentes placeres, sexualidad y tantos otros conceptos, la pasión del poder y la pasión de las posesiones, las cosas. Fíjense, por ejemplo, miremos un par de versículos en Romanos 1. Voy a leer rápidamente, después ustedes pueden meditar en detalle, no quiero tomar demasiado tiempo, pero Romanos 1, vemos allí las pasiones, versículo 26, donde dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dios los entregó. Aquí hay una doble acción. Primero, el hombre se entrega a sus conductas y pasiones pecaminosas, y frente a que el hombre se entrega, Dios los entrega. El hombre ha perdido el filtro, ha perdido la sensación de vergüenza. Y Pablo nos dice que hay cosas de la inmoralidad que tenemos que huir. Fíjense Gálatas capítulo 5, voy a confirmar, bueno, aquí Romanos nos habla de lo más extremo de la actitud desenfrenada de las pasiones humanas, pero en Gálatas vemos una lista, capítulo 5, justamente el pasaje que nos habla también sobre andar en el Espíritu. Y en el capítulo 5, el versículo 19 nos dice cuáles son las obras de la carne. De estas pasiones tenemos que huir. ¿Cuáles son? Manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, capítulo 5, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto que ya, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está diciendo que la salvación es por obras, no, de ninguna manera. Pero lo que está diciendo es que aquellos que siguen manteniendo este tipo de conducta es una evidencia que no son cristianos y no pertenece al reino de Dios para ellos. Si alguien viene de ese contexto, la salvación es para todo el mundo, no importa cuál es la conducta. Pero cuando uno viene a Cristo, cambia. Cambia. Hay otro pasaje donde dice, y esto erais vosotros. Pero cuando llegamos a Cristo hay cambios, porque el poder de Dios y del Espíritu de Dios en nuestra vida tiene que cambiarnos. Pero hay un trabajo del Espíritu de Dios en nuestras vidas, pero hay una responsabilidad de tu vida de decir no a lo que debes decir no. Apártese. Arrancar. Huir. Como hizo José cuando tenía servida en plato a la esposa de Potifar. Y cualquier varón diría, pero José, encima dijo que no y le tocó la cárcel, varios años preso. El copero era que él le adivinó el sueño, que salió, tampoco después le hizo el favor de decirle a Faraón. Y fidelidad, hermanos, y pureza tiene un costo.
Jovencitos y jovencitas que están aquí, si tú decides ser santo, tu entorno te va a señalar, pero Dios te va a aprobar. ¿Qué es más importante para ti, lo que dice tu entorno o lo que Dios dice? Timoteo, estás en tiempos cruciales, tiempos difíciles, tiempos de crisis. Tú debes conservarte puro. Habla de inmoralidad sexual, homosexualidad, lesbianismo, el pasaje que leímos, relaciones sexuales fuera del matrimonio, habla de pornografía, habla de hechicería, y la palabra ahí es farmakeia en el original griego, que es de donde nosotros tenemos la palabra fármaco, donde tenemos la palabra drogas. Borracheras, habla de violencia, habla de enemistades, habla de celos, de pleitos, de iras, de contiendas, habla de ambiciones, de avaricia, habla del deseo desenfrenado. Timoteo, tienes que reconocer cuáles son tus problemas. Y hermano, tú tienes que reconocer cuáles son tus debilidades. Y después de reconocerlas, tienes que renunciar. ¿Cómo trato con el pecado en mi vida? Tienes que decir no. Pero yo no puedo. Sí puedes. ¿Por qué? ¿Cuál es el versículo que me gusta recitar muchas veces con ustedes? Bueno, los que son nuevos tal vez no lo conocen mucho. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo dejar ese pecado. Si puedes. No quieres. Porque tienes el poder de Dios en ti. Y tienes que acercarte a la persona de Dios y a la palabra de Dios para poder renunciar definitivamente a ese pecado, ese vicio, a eso que te está atacando. Sí puedes. El problema es que a veces no quieres. Apártate. El camino a la santidad comienza por abandonar los hábitos pecaminosos. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Hay algún hábito pecaminoso que tú estás cultivando en tu vida y que no lo has abandonado? Ser santo significa ser separado. Y Dios quiere que huyas. No te quedes allí. No, yo soy fuerte. Yo puedo mantenerme firme mirando este tipo de escenas. Hijos ven que sus padres ven cosas que no deben ver y después no le puedes decir a tu hijo que no lo vea. Muchachos y chicas, jóvenes, adolescentes, tienes a tu alcance a un clic lo que se te antoje. Aún con todos los filtros que te pongan tus padres. Es tu decisión de ser santo, porque Dios te pide que lo seas. Esa es la primera de las cosas. Pero hay una segunda actitud que debemos tener. Prometo que termino en 10 minutos. Nunca le crean las promesas al predicador. Otro clic. No solo tenemos que abandonar ciertas cosas, como veíamos esta mañana en el pasaje de Pedro. Tenemos que abandonar, apartarnos de los hábitos pecaminosos. Y es posible, no en nosotros mismos, es posible porque tienes el espíritu de amor, de poder, de dominio propio que Dios colocó en ti. Sí puedes. Pero la segunda cosa que debemos hacer es adquirir prácticas piadosas. No solo tenemos que dejar los hábitos pecaminosos, y a veces es difícil dejar hábitos, pero tienes que cortar con eso. No puedes cortar si sigues haciendo un poquito. Tienes que cortar, cortar, cortar. ¿Se entendió? Cortar. Y como el que tiene síndrome de abstinencia. ¿Va a costar? Claro que va a costar. Pero la firmeza en esa decisión es la que te va a llevar a la victoria. Pero juntamente con dejar esos hábitos pecaminosos, tienes que adquirir hábitos piadosos. Tienes que reemplazar los hábitos malos por los hábitos piadosos. Y por eso es que
Pablo le dice aquí a Timoteo con tanta claridad, aquel su amado discípulo, le dice, desecha, huye, versículo 22, de todas esas pasiones juveniles que están ahí, que te atacan, que van a estar ahí dando vueltas, porque son pasiones de tu vieja naturaleza que van a estar ahí. Dios no las erradica cuando viene a morar en ti, sigues luchando con ellas. Pero tú puedes decir no, tú puedes huir, tú puedes apartarte, tú puedes alejarte. Pero la otra cosa que tenemos que hacer es, versículo 22 dice, huye, y después dice, sigue. Tienes que dejar ciertas cosas, pero tienes que seguir. Y la palabra seguir allí es la palabra de perseguir algo. Como si tú estás persiguiendo a alguien que te acaba de robar algo. ¿Cómo lo persigues? Ah, sí, ya lo voy a buscar. Hubo una vez que me robaron el teléfono celular, ¿se acuerdan? No era era un teléfono. ¿Hace cuántos años? Enrique, hace como... Tenía otra situación atlética en ese tiempo. Y iba hablando por teléfono por la Alameda, llegando a la Moneda, al Palacio de la Moneda, muy traído de esos teléfonos chiquititos así. Y siento de golpe un fuerte golpe. ¡Pah! Y pasó uno y me golpeó y me agarró el teléfono y salió corriendo. Era un jovencito, no sé cuánto tenía, pero... ¿Y cuál es mi reacción inmediata? Correrlo. Y ahí va y otra vez. Llego con la lengua afuera cuando pasaron como 2 cuadras. Y ya estaba por abandonar. Y me paro por un momento así, para un taxista ahí. Me dice, súbete, vamos a seguir, hay que parar estos tipos que roban. Así que me subí. Y no fui el único que se cansó, porque él se cansó, porque a la otra cuadra, ahí a la tía, se sentó así, con su trofeo. Y para el taxi y yo me bajo. Y él me mira y yo lo miro. Y saca un cuchillo más o menos. Sí, eso es cierto. Y me decía como que si me acercaba, entonces le digo, dame mi teléfono. Y él me apuntaba con el cuchillo y aparece un carabinero. Claro, imagínense haberme visto corriendo a mí, era algo que alertó a todo Santiago. Entonces, y allí el carabinero desenfunda su arma y lo apunta, y lo que hace este chico me tira el teléfono y sale corriendo, y bueno, el carabinero dice no se puede hacer nada porque son menores de edad y qué sé yo. ¿A qué viene toda esta ilustración? No sé, porque no pensaba matarlo. Ah, sí, el concepto es perseguir. Perseguir con desesperación. ¿Y sabes qué es lo que debes perseguir con desesperación? Tener hábitos piadosos. ¿Sabes que muchas veces no tenemos interés de adquirir hábitos piadosos? Y esa es nuestra decadencia espiritual. Aquí Pablo le dice, tienes que huir de las pasiones juveniles, pero tienes que perseguir en tu vida, y ahí dice, la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tienes que perseguir la justicia, una vida recta, una vida que honre a Dios. No estoy cuestionándote si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, si me ven o si no me ven. Tú tienes que decir, esto honra a Dios, esto es lo correcto, esto es lo que tengo que hacer, aunque nadie me vea. Aunque las puertas de mi habitación estén cerradas. Aunque mis padres no lo sepan. Aunque el pastor no se dé cuenta. Se trata de Dios. Ante los ojos de Dios no puedes esconderte. Como decía el salmista, ¿dónde huiré de tu espíritu? Hasta tus pensamientos Dios los ve en cada momento.
Y lo que tú tienes que perseguir son hábitos piadosos. Una conducta de vivir en justicia y de actuar rectamente, aunque la circunstancia te dé la oportunidad de hacer algo incorrecto. Esto lo deben entender muy bien los contadores presentes aquí. Siempre está la oportunidad, y en los clientes, no se podrá, si cambiamos el número aquí, lo dibujamos así. Y hay algunos contadores que son contadores y dibujantes. Pero lo correcto es lo correcto. Y lo que tú debes perseguir en tu vida es una vida justa, es una vida de fe, de confianza suprema en el Señor, no importa las circunstancias en que esté. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Es confiar en las últimas consecuencias, aunque esté muriendo, aunque esté en la cárcel como estaba Pablo, confío porque esto está en las manos de Dios, no me desespero. No es que no sufro, sufro cuando hay una situación, por supuesto, pero sufro confiando, porque Dios tiene el control. Adquiere el hábito de confiar en Dios. Cuando algo pasa, cuando me chocan el auto, ¿no es cierto, hermana Claudia? Cuando pasa cualquier cosa, cuando voy al médico y me dice, no tiene esperanza. Y usted dice, yo confío en Dios. Y si Él quiere que me vaya, me voy. Y si Él quiere que me quede, bueno, problema para los que están alrededor, ¿no es cierto? Pero hábitos piadosos, hermanos. Lee tu Biblia, orar, cultivar tu fe. Justicia, fe, amor. Amor en tu hogar, amor a tu esposa, amor a tus hijos, amor a tus hermanos en la iglesia, amor a los perdidos. Cultiva el amor. Vivimos en una sociedad que no le importa nada de nadie. Tú eres hijo del Dios que es amor. Y cuando alguien se acerca a ti, lo que tiene que recibir es el amor de Dios a través de ti. Amén. Y hay que trabajar en eso. Porque normalmente no somos a veces muy amables. Es lo que debemos hacer. Sigue y adquiere hábitos piadosos. Justicia, fe, amor, paz. Y el tercer concepto, para terminar. No solo es necesario abandonar las pasiones, adquirir las prácticas. Podríamos hablar mucho sobre esto, pero yo sé que ustedes quieren ir a almorzar. Tenemos que terminar el mensaje. Pero el tercer punto es, asóciate con personas puras. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Lo que tú tienes que hacer es huir de las actitudes pecaminosas.